Hoy podemos descubrir con Enel X cómo cambiar la forma en que usamos la energía con soluciones simples y sustentables. Cómo movernos sin contaminar por todo el país. Usando energía limpia para mejorar la calidad de vida. Con Enel X podemos renovar la energía de nuestro hogar, la que nos conecta con los que más queremos. Y podemos cambiar la energía con la que trabajamos por un mañana mejor. Hoy nuevas oportunidades se hacen realidad con los productos y servicios de eficiencia energética de Enel X en Chile. Descubre más en enelx.com. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats. Muy buenos días. Desde Chile Transparente, el diario financiero y en el Chile, les quería dar la gran bienvenida a nuestro 10º encuentro Diálogos con Transparencia. En una semana crucial para el país, donde vamos a definir el futuro cercano de los próximos 4 años, donde a veces se demuestra que es difícil dialogar, donde a veces vemos que las posiciones están poco encontradas, nuevamente hacemos un esfuerzo, como lo hemos hecho en estos últimos 10 diálogos, para encontrarnos, para poder poner en común lo que tenemos, que es Chile. Y hoy día con un tema tan fundamental para nuestro desarrollo, el agua. El agua ha sido un tema que evidentemente nos ha cruzado en el último tiempo, que ha tomado la primera capa de la arista pública. Ya lo sienten muchas comunidades, ya evidentemente también es un tema importante para la industria, y queremos ver cómo puede ser ese futuro del agua para el desarrollo de Chile. Y para eso hemos invitado a un panel de lujo. Estaremos conversando hoy día con Oscar Cristi, director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, con Evelyn Vicioso, directora ejecutiva de la Fundación Nehuenco, y con Guillermo Donoso, profesor miembro del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica de Chile. Y para esto tendremos también la moderación, las preguntas siempre tan acertadas de Paula Vargas, editora jefe del diario financiero. Pero para poder comenzar, para poder darle un contexto, quisiera invitar a alguien que ya ustedes conocen, que nos ha acompañado en otros diálogos, pero que evidentemente tiene algo muy importante que decir. De hecho, antes de este diálogo estaba viendo cómo Paolo Palotti, ya me adelanto su nombre, explicaba cuáles eran los siguientes pasos de Enel Chile, en momentos importantes donde una empresa importante como Enel también tiene que tomar decisiones. Y evidentemente Enel con el agua tienen una relación más que estrecha y por lo mismo tienen mucho que decir. Así que para dar las palabras introductorias y nuevamente dándoles las bienvenidas, quisiera dejar con ustedes a Paolo Palotti, gerente general de Enel Chile. Muchas gracias Alberto. Muy buenos días a todos, a nuestros panelistas y a todas las personas que están conectadas. Hoy, como adelantó Alberto, tenemos un tema muy importante, un tema urgente por lo que se refiere al Chile. Es un tema donde vamos efectivamente a profundizar una situación que en los últimos años, en particular el 2021, se convirtió en una situación crítica para el país. Estamos experimentando una sequía muy fuerte, una sequía que impacta en todos los sectores. Y claramente vamos a ver cuáles pueden ser las medidas, en particular en el caso de Enel Chile, las medidas que se puede tomar en el sector eléctrico para que se haga un uso siempre más sostenible de este muy importante, fundamental recurso. Lo que vamos a ver hoy es la situación que tenemos en Chile. Chile es uno de los 30 países más afectados de este riesgo. Un riesgo de disminución de suministro que puede llegar al 2040 a presionar muchísimo a nuestros países. Entonces, esto es un tema que se necesita abordar desde ahora, aunque ha tenido en el país, vamos a ver el pasado bastante reciente, no solo una evolución bastante compleja.
hay un código de agua que se está discutiendo hace 12 años, 11 años, y se sigue todavía a trabajarlo. Significa que es un tema muy profundo que afecta al país y que de verdad desde el 1992 que se está hablando del uso del agua, el acceso equitativo y también la protección de lo que son la reserva hídrica del país. Hemos dicho claramente todo esto se va a repercutir en la gestión del agua también para el sector eléctrico. En el 2021 estamos experimentando un año de sequía que en la estadística de Chile es los peor. Es también más bajo como recurso de la sequía que se experimentó ya en el 1998. Si vamos a ver algunos números, vemos solamente que haciendo un confronto de qué pasó en el 1998 este año, al referimiento que tenemos hoy, el recurso hídrico que llegó a las plantas de generación es este año menos 14%. La contribución, tenemos un año de referencia, ponemos el último que tenemos como referencia que es el mes de octubre, y vemos la contribución que ha aportado la producción hidroeléctrica sobre el sistema nacional. Vemos que hay un nivel de contribución del 22%. Si miramos el año anterior, que no fue un año muy importante, y hemos llegado al 36%. Estos son números solamente que entregan una indicación sobre la situación que estamos viviendo, que todos esperamos que sea una situación puntual, pero pensamos también que es una situación que necesitamos gestionar desde ahora en adelante con mucho cuidado. Hemos visto también este año un decreto preventivo de racionamiento que impactó también la gestión del recurso hídrico para la producción. Entonces, todo esto se va a incluir en un encuadre que puede ser complejo en el año futuro. Entonces, se necesita medida hoy, a punto de atención hoy, para que se pueda gestionar un recurso tan importante que afecta a sectores que son interconectados entre ellos. Claramente, nosotros como Enel tenemos una relación muy cercana a las comunidades donde tenemos nuestra planta. Tenemos una relación que está formalizada con acuerdo, por ejemplo, con los regantes para el uso del recurso hídrico. Y si vamos a ver a la proyección futura, lo que estamos haciendo claramente es invertir siempre más nella nueva planta renovables, eólico y solar. Y desde este año hemos anunciado un plan con también almacenamiento, porque es importante desvincular la producción que sostiene el país también a un recurso hídrico que seguramente va a aportar mucho, pero no podemos crear una fuerte dependencia. Por eso nosotros, por un lado, lo que hemos hecho en el 2016, hemos decidido devolver los derechos de agua que teníamos en muchas plantas como Agresen, Pueblo, Neltume, Cautín, Chillán, que tenía un valor equivalente alrededor de $130 millones. Y este derecho fue devuelto porque claramente no tenía sentido desarrollar este proyecto. Esta medida, en conjunto con otra que estamos haciendo, por ejemplo, con una atención siempre más fuerte en el uso en un concepto de economía circular del agua en nuestras plantas, en particular en algunas plantas térmicas, esto permite claramente una atención siempre más fuerte. Ma vuelvo al punto. El punto llave es claramente seguir invirtiendo en el país de forma importante. Enel este año ha anunciado un plan de 3 años, 2022-2024, de 2.600 millones, con un objetivo estratégico muy claro: descarbonizar la matriz de generación y electrificar el uso de la energía. Son dos pilares que son muy vinculados a un tema de sostenibilidad, son muy vinculados a un tema de uso racional
uso eficiente, uso sostenible de un recurso como el recurso del agua. Nuestro plan tiene 1.700 millones, todos con mirada al desarrollo de plantas renovables, planta eólica y planta solar. Que esto es un recurso que el país tiene, que el país puede y necesita disfrutar más. Y claramente tener en cuenta que esto es un proceso que necesita también una relación fuerte del público. Es decir, todo lo que son procesos de aprobación, de permisos, de atención a la fase de desarrollo, necesita también un proceso ágil también por parte de las autoridades públicas, porque esto permite inversiones para el crecimiento del país y permite el desarrollo de nueva capacidad limpia que permite también una gestión diferente de la matriz de generación. Esas son todas acciones que se pueden hacer, que se necesitan hacer, se puede hacer desde ahora. Y que entonces lo invito a poner máxima atención a esto. Sobre un tema que claramente se destacó en todos los debates, en todas las elecciones que se han tenido este año, es un tema que está sobre la mesa de la Convención Constituente. Entonces son temas fundamentales para el país. Y claramente el aporte de la empresa en el sector eléctrico puede ir en esta dirección y Enel tiene un rol importante en la gestión del recurso hídrico, tiene un rol importante en la gestión del recurso para generar y proveer servicios al cliente final. Eso estamos mirando. La generación de una matriz limpia y la electrificación para un servicio siempre más eficiente. Todo esto en un contexto sostenible. Y también esto se refleja sobre una gestión del agua que es un elemento fundamental para el desarrollo del país. Es un punto de atención que vemos siempre más importante para el futuro de nuestras generaciones. Entonces lo dejo a la discusión, a la contribución del panel, que es muy, muy importante, muy rico, como ha dicho Alberto, de manera que se va a profundizar uno que, como hemos repetido, es un argumento llave para el futuro del país. Muchísimas gracias y buen webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paolo, por tus palabras. Realmente nos ha dado un contexto bastante claro y además ustedes lo viven diariamente de cómo se enfrenta esta sequía y cuáles son las urgencias que tienen al respecto. Me presento, muy buenos días, muchas gracias a todos y todas quienes están conectados. Gracias inicialmente, Alberto en un comienzo nos dio las palabras de apertura, ahora Paolo dándonos un contexto general de la situación, y a los dos les agradezco también como instituciones, Chile Transparente y Enel, por esta iniciativa de conversación y reflexión en torno a temas y temáticas que enfrentamos como sociedad. Mi nombre es Paula Vargas, yo soy editora jefa del Diario Financiero y hoy nos encontramos justamente para abordar un tema muy relevante como es el agua para el desarrollo de Chile. Como decía Paolo, no es un misterio que nuestro país está atravesando por unos años más secos desde que tengamos registro, lo que agudiza una sequía que se extiende por más de una década. Esta razón hace que el acceso y el uso del agua se hayan convertido en temas críticos para toda la sociedad y, por supuesto, son temas que han estado en primera plana y forman parte de los programas presidenciales, particularmente del área medioambiental de todos los candidatos y particularmente de los que hoy están en el balotaje. Por supuesto, también, como decía Paolo, es un tema que es de tal relevancia que también está en discusión en la Convención Constitucional y en el Parlamento está también este Código de Aguas esperando por una rápida tramitación o al menos que vea su fin o su punto culmine prontamente y se pueda despachar. Yendo a los puntos más alarmantes son los datos que a la vuelta de la esquina nos muestran que Chile tiene un riesgo de disminución de suministro de agua inminente. No estamos hablando de décadas, estamos hablando de al menos un par de años, de aquí a 2025, y sí, en un par de décadas sí, Chile podría ser el único país a nivel latinoamericano que presente un estrés hídrico extremadamente alto debido a los cambios de temperatura y bajas precipitaciones.
Aceptar y adaptarnos a esta nueva realidad no es tarea fácil, y por eso hoy estamos con un panel que ya nos presentó inicialmente Alberto, con quienes vamos a conversar acerca de dónde deberíamos tener el foco para hacer frente a esta crisis en lo más inmediato. Antes de traer materia, voy a presentar rápidamente a Óscar Cristi, quien nos va a acompañar. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y PhD en Economía y Recursos Naturales por la Universidad de Maryland. Tiene trabajado en múltiples universidades y también ha trabajado también entregando su aporte como investigador y consultor en materia de recursos hídricos en distintas instituciones internacionales y nacionales. También está con nosotros Evelyn Vicioso, ella es socióloga de la Universidad de Concepción y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica, también con mucha experiencia en investigación aplicada en procesos urbanos y medioambientales. Guillermo Donoso, también por todos conocidos en temas del agua, él es profesor miembro del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorado en Economía Agrícola y de Recursos de la Universidad de Maryland, y también investigador del Centro de Gestión y Derechos de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, muy bienvenido a los tres. Y sí, bueno, vamos de lleno a lo que nos convoca. El diagnóstico lo tenemos bastante claro, por cierto, preocupante, ya que estamos viviendo tiempos de escasez que están teniendo directo efecto en faenas productivas, impacto también en la calidad de vida de las comunidades y muy probablemente existan otras consecuencias que ni siquiera alcanzamos a dimensionar en estos momentos. En este escenario tan dramático que estamos en este momento atravesando, les pregunto a cada uno de ustedes, partiendo tal vez por Guillermo, que tú estudias permanentemente estas problemáticas, ¿cuáles son los aspectos más urgentes de abordar hoy para evitar una catástrofe mayor y qué tan a tiempo estamos nosotros de implementar medidas efectivas para enfrentar esta crisis? Muy buenos días. Gracias, Paula, por la presentación. Gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, yo partiría analizando efectivamente nosotros estamos en una condición de escasez crítica, pero si uno mira la evolución de lo que nos ha colocado en esta situación, uno parte analizando primero la evolución del consumo de agua a nivel global en el país. Y uno ve un acople entre el crecimiento del país, población, economía, con el consumo de agua. Entonces, si uno toma ese aumento en el consumo de agua, eso nos va incidiendo en la situación que tenemos hoy día de escasez y las limitaciones que eso nos está imponiendo y los problemas para satisfacer, por ejemplo, el consumo humano al agua en ciertas zonas. Más que un problema entonces de falta absoluta de agua, lo que nosotros tenemos son problemas serios en gestión, en cómo usamos el agua, una conciencia real de la magnitud del problema que nos permitiría hacer ajustes tanto en el consumo productivo como en el consumo humano. Y dentro de esta tensión entre el crecimiento, el consumo de agua y la disponibilidad, uno de los grandes perdedores en esto es el medio ambiente, porque frente a la escasez hemos seguido principalmente en nuestra historia una política de gestión de oferta. Nosotros enfrentamos escasez, ¿de dónde obtengo más agua? Y si uno observa las políticas centrales ahora es construcción de embalses, inversiones en desaladoras, otras fuentes de agua. Pero si uno hace eso, el consumo se va a ajustar rápidamente y vamos a enfrentar el mismo problema. Por lo tanto, con esa política, lo único que estamos logrando es postergar el problema que estamos enfrentando. ¿Y dónde están nuestros problemas de gestión? Yo partiría primero con la información. Y hay una frase que es muy conocida por todos: yo no puedo gestionar lo que no conozco. Si no conozco bien la hidrología del sistema superficial subterráneo, voy a generar problemas potenciales de sobreotorgamiento y por lo tanto sobreextracción, poniendo en riesgo la sustentabilidad.
Asociado a eso, la información de quienes tienen las concesiones, quienes están extrayendo, cuánto se está extrayendo. Si uno analiza países que nos gusta compararnos en gestión de agua, Israel, Australia, California, una de las características en información es que saben muy bien la hidrología, pero además sabe cuánto extrae cada persona. Y eso nos permite una mejor fiscalización, una mejor forma de asegurarnos de que cumplan con lo que está establecido. Y eso nos va a permitir avanzar en un uso más sustentable, haciendo ajustes. Y por último, en el tema de gestión, tenemos holguras, tenemos necesidad de avanzar en una eficiencia en el uso del agua. Y esto cruzado por todos los sectores. Un ejemplo, en agua potable urbana, nosotros tenemos pérdidas en la red significativas, promedio de 30%. Entonces ahí surge, por ejemplo, la siguiente comparación. Estoy con fugas de 35-40% y lo que propongo es una desaladora. Entonces voy a gastar energía para desalar, para bombear, para entregar agua, para luego perder un 40%. Entonces, ¿no será más eficiente económicamente, socialmente, mejorar el uso del agua antes de esa inversión? Entonces, nuestra visión, nuestra conclusión, después de mucho análisis, es que nuestro problema urgente es gestión. Y ahí hay que avanzar en una institucionalidad a nivel nacional, fortalecer el uso del agua a nivel de usuarios, las organizaciones de usuarios, avanzar en una gestión integrada de cuencas y otros elementos que son prioritarios. Muchas gracias, Guillermo. Ahora, como pusiste el foco en el tema gestión, Óscar, cuéntanos un poquito, y el tema de gestión e institucionalidad. Óscar, ahí un poquito cuéntanos cómo tú ves el tema de las urgencias, qué tan fuerte está la institucionalidad. Guillermo nos hablaba sobre que hay una falta de información sobre el tema de la hidrología concretamente, más conocimiento efectivo de la disponibilidad de agua y en qué se usa el recurso, el tema de la fiscalización y también la institucionalidad, cómo está funcionando hoy en día. ¿Cómo ves tú este panorama? Y efectivamente, si va por ahí, por el tema de mejorar todo el tema de gestión, la urgencia para enfrentar esta crisis. No te escuchamos. Yo no sé si usted... Óscar. Sí, ahí sí, disculpa, ahí sí. Es que había apagado el micrófono para escuchar a Guillermo y no hacer interferencia. No, bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar con ustedes esta mañana. De lo que tú me levantas, me levantas tres temas. Uno, la institucionalidad. Efectivamente, ya desde hace varios años que hay un reconocimiento de que la institucionalidad para enfrentar el problema de la sequía o escasez estructural del agua es insuficiente. Y en la Mesa Nacional del Agua, que a lo mejor algunos de ustedes han tenido conocimiento de ella, que es una mesa transversal que conformó el presidente Piñera ya el año 2019, se abordó en extenso este tema y se elaboró una propuesta de una nueva institucionalidad, que se tradujo en un proyecto de ley que está en discusión ahora ya hace algún tiempo en el Senado, en la Comisión de Obras Públicas. Y en esa institucionalidad, efectivamente, lo que se busca no es eliminar instituciones, porque aquí quisiera precisar un punto. Siempre hablamos de que son muchas las instituciones involucradas en la gestión del agua, y no puede ser de otra manera, porque el agua es transversal. Es imposible que no esté la municipalidad, es imposible que no estén los ministerios de medio ambiente, de economía, de minería. Es transversal, por tanto es lógico que sea transversal también la cantidad de instituciones que se involucran de alguna manera.
Pero entonces este proyecto no elimina, sino que busca una instancia efectiva de coordinación de todas estas instituciones que tienen que ver con el agua, y crea entonces una subsecretaría de recursos hídricos dentro del Ministerio de Obras Públicas, que pasaría a llamarse Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, y con otras instancias de coordinación que dependen de la subsecretaría, como un comité técnico que va a reunir a todas las instancias del Estado que de alguna manera tienen relación directa con el agua, las 10 principales. Crea un Consejo Nacional conformado por personas que representan a la sociedad para poder analizar y discutir y proponer una política hídrica, y después una instancia para que a partir de esa política se genere un plan de acción y ese plan de acción tenga seguimiento. Eso es básicamente el propósito de esa institucionalidad que está en discusión y que esperamos que salga adelante, porque en realidad en el Parlamento hay mucho consenso en esta materia, y específicamente en que sea una subsecretaría, en algún momento una propuesta de Ministerio del Agua, pero finalmente las fuerzas confluyeron a una iniciativa de esta magnitud, por lo menos en el corto y mediano plazo. Respecto al conocimiento, efectivamente, la Dirección General de Agua, una institución que tiene 52 años y tiene un conocimiento, yo diría, bastante cabal de las aguas superficiales, por su naturaleza, y porque las aguas superficiales han sido hasta hace algunos años la principal fuente de agua. Con los cambios en la disponibilidad, con las disminuciones importantes en la pluviometría, con la disminución importante también en las reservas de nieve, entonces que nos hemos ido volcando a las aguas subterráneas. Y ahí tenemos no solo un menor conocimiento, sino que una legislación más débil que se está tratando de corregir en el Código de Agua, que se haga cargo de esta realidad de que las aguas subterráneas están pasando a ser cada vez más importantes, su explotación. En algunos lugares el consumo humano fundamentalmente se abastece de agua subterránea, y por tanto no solo en la parte normativa, sino que hay un déficit de conocimiento respecto a las aguas subterráneas, que son estas aguas que desde hoy día no vemos, y que hemos estado trabajando en la Dirección General de Agua para avanzar en esta línea, a través de lo que hemos denominado los planes de gestión estratégica de cuenca, que lo que hacen básicamente es modelar las aguas superficiales y subterráneas y poder entonces tener estimaciones de cuál es el stock de agua subterránea. Son muy impresionantes los stocks a los cuales se llegan, son muchas más aguas que las que hay en todos los embalses del país, o sea, son verdaderos embalses subterráneos de tamaños impresionantes. ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles son sus recargas? ¿Cuánto es lo que se explota? ¿Qué se ve hacia adelante en escenarios de cambio climático? O sea, estamos avanzando necesariamente en generar información de este recurso que está siendo cada vez más importante, que el agua subterránea. Y luego me preguntaste la fiscalización. Bueno, la fiscalización, yo siempre digo esta cifra, hay más de 300.000 predios en el país, y en cualquiera de esos predios puede haber un pozo que no esté autorizado, o puede haber una extracción no autorizada, y revisar esa cantidad de predios en base a fiscalizadores de a pie, como lo he dicho, que alguien vaya y revise, es prácticamente imposible. O sea, tendríamos que tener un ejército de personas, y no va a ser viable, y por tanto tenemos que avanzar, y hemos estado trabajando y hemos ido avanzando hacia el uso de tecnología, y ahí hay todo un espacio por delante, porque estamos midiendo la vegetación, el vigor de la vegetación, que se llama a través de imágenes satelitales, eso lo comparamos con los derechos de agua, y luego cuando hay una diferencia entre lo que estimamos que se está consumiendo de agua y los derechos, generamos unos mapas que llamamos de alerta roja, y entonces ya vamos a esos lugares con drones, etcétera, y estamos avanzando hacia allá. Esto es una tarea que comenzamos hace 3 años, y hemos de reconocer que estamos en un proceso todavía de aprendizaje, pero es para allá hacia donde tenemos que ir avanzando. Muchas gracias, Óscar. Vamos a continuar preguntándoles más en detalle algunas de los enunciados que mencionaron durante sus intervenciones, tanto Óscar como Guillermo, pero quisiera sí escuchar a Evelyn acerca de los aspectos más urgentes que tú ves que debemos abordar hoy, particularmente como sociedad civil,
para enfrentar esta situación de emergencia que vivimos en torno al agua? Creo que más allá de la sociedad civil, el primer compromiso país que tenemos que tener es con el consumo humano. La prioridad de consumo humano debiese ser un acuerdo transversal, que al parecer está declarado, lo hemos visto en las últimas campañas, pero creo que hay que darle énfasis en dos puntos súper importantes. Primero, que las personas puedan consumir la mejor agua disponible, que ahí las soluciones que tenemos en algunos países, en algunas zonas del país no son las mejores. Creo que eso es clave, que entendamos que la prioridad va a tener que todos y todas, incluida la sociedad civil, vamos a tener que poner un punto, un objetivo común para poder establecer cuál va a ser la línea nueva en un nuevo pacto social por el agua. Tenemos súper claro que hay posiciones difíciles, posiciones encontradas, hay intereses importantes, pero creo que también el segundo paso importante también es leer el punto en el que estamos hoy día, entre medio de una crisis climática grave, importante, con una situación de escasez hídrica que tiene casi a la mitad de las comunas, con decretos de escasez productivo, y con un escenario totalmente diferente al que teníamos en el antiguo Código de Aguas, donde sobraba el agua, o donde había mucha disposición de agua. Hoy día nuestra realidad es totalmente distinta. Y hay que ponerlo en esa semántica, porque desde ahí vamos a tener que diversificar las soluciones. A mí me parece importante tener súper claro que vamos a tener que construir ciertas desalinizadoras, pero no podemos dejar de lado el impacto que van a tener, y que esas no debiesen ser para consumo humano. Dos, tenemos que tener fortaleza en soluciones basadas en la naturaleza, hay que recuperar cuencas. Eso es clave. Hoy día tenemos un daño ambiental en nuestras cuencas súper grave, y si no tenemos un enfoque de recuperación, vamos a ir aportando a la desertificación. O sea, hoy día tenemos caminos distintos y tenemos que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y creo que es importante desde la sociedad civil poder fortalecer, monitorear y empujar también iniciativas como la que decía Oscar en fiscalización, pero también con nuestras autoridades. No olvidemos que llevamos 11 años discutiendo la reforma al Código de Aguas. Parece que estamos de acuerdo, pero al final cuando hay que votarla se extiende, y esa solución era una solución mediana hace 11 años atrás. Probablemente cuando se decrete, cuando aparezca la respuesta, ya va a ser absolutamente insuficiente. Ese escenario político no lo puede establecer un país que tiene este nivel de urgencia. Y creo que en eso todos tenemos que ser más generosos y generosas. La ciudadanía va a tener que aceptar, que va a tener que también hacer ciertos esfuerzos, pero los impactos que va a generar la ciudadanía son menores a los que van a tener que realizar otros sectores con una mirada país. Y creo que en este escenario político en el que no hemos visto de las recriminaciones más bien personales, más que poner el país delante, creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en cuáles van a ser los desafíos y respetemos que vamos a tener que buscar soluciones asociadas a la ciencia, asociadas al cuidado del medio ambiente, pero también a la innovación en distintas escalas. Las soluciones que tuvimos en los 90 o a principios del 2000 de las grandes infraestructuras no nos van a servir para esto. Tenemos que ser capaces de generar impactos y soluciones de innovación que sean a distinta escala, tanto para la pequeña agricultura como también para los grandes sectores productivos. Y creo que ahí está un desafío muy grande, porque tenemos una crisis de confianzas entre todos los actores que estamos en el agua, muy grande. Tenemos posiciones distintas, hay intereses súper grandes, y también nos ha costado generar acuerdos para nosotros mismos, como representantes de los intereses de quienes estamos más interesados en el tema de agua, empujar a los otros que no lo ven tan claro, para decirle, oye, aquí hay más consensos. Bien lo decía por ahí, en las discusiones tenemos consensos, sabemos que queremos organismos de cuenca, estamos apuntando hacia una subsecretaría, a un nuevo modelo de agua, pero no lo logramos, no avanzamos. Necesitamos el apoyo de todos para institucionalizar esta solución. ¿Y ahí qué hace falta? ¿Qué creen ustedes que hace falta? ¿Cuál es lo que falta empujar? O sea, ese empujón
para que realmente todos que nos pongamos de acuerdo desde los distintos espacios o de nuestras distintas posiciones, tanto políticas, sociedad civil, las organizaciones, los gremios empresariales, que efectivamente hay un marco en el que uno está de acuerdo, pero finalmente no se concreta, digamos, en acciones inmediatas. Ahí, ¿cuáles creen ustedes cuál es el empujón que falta? ¿Qué es lo que lo traba? ¿Es la desconfianza precisamente lo que hablabas tú, Evelyn? ¿O qué otros motivos están detrás de esto? ¿Qué crees tú, Oscar? O bueno, continuemos contigo, Evelyn. Sí. Sí, ¿te parece? Solo para cerrar la idea, creo que, hay una institucionalidad que permite cierto usufructo del agua que no debiese ser. O sea, tenemos que tener un agua que sea inapropiable. Eso no significa que no se va a utilizar en uso productivo, pero hoy día hay una situación de aprovechamiento del agua de un mercado que en un escenario donde es escaso, que genera un interés mayor. Y yo creo que eso es importante decirlo. O sea, eventualmente también, el tema de la propiedad, por ejemplo. La propiedad es un conflicto importante para quienes lo tienen y para quienes no lo tienen. Entonces, creo que es importante poner sobre el eje que va a faltar agua. Da lo mismo si tienen la propiedad. O sea, creo que eso es importante. Creo que el objetivo primero es que no vamos a tener la misma disponibilidad de agua. Pero creo que también tenemos que ver el efecto de qué es lo que ocurre en las comunidades cuando falta agua. Y ahí hay un punto que en esta discusión está súper ausente, que es el empobrecimiento de las mujeres y las jefas de hogar en zonas de escasez hídrica. Y creo que ese objetivo puede ser un objetivo que nos puede ayudar a generar metas donde todos nos podamos comprometer, mejorar las condiciones de desigualdad que se establecen en los hogares de mujeres en zonas rurales. Entonces creo que si podemos establecer con números que nos saquen un poco de las discusiones como en las cuales cada uno está difundiendo su posición, pero para generar información que nos permita generar este objetivo común, vamos a poder avanzar y destrabar una situación que todos sabemos que es difícil, que nos cuesta y que tiene posiciones súper encontradas. Claro, y en medio de discusiones claves como tenemos la Convención Constituyente, digamos, que va a definir un poquito ese marco en el que nos vamos a mover, particularmente en torno al agua. Oscar, hemos visto potentes iniciativas, tanto públicas como privadas, respecto de para enfrentar la problemática de la sequía y la escasez de agua. De hecho, en agosto pasado este gobierno lanzó un plan específico contra la sequía. Ahí yo quiero saber un poquito desde la perspectiva de alguien que participa del gobierno y de la fiscalización de todo el tema de agua y que tiene que está en manos, ustedes tienen en sus manos la institucionalidad y todo lo que tiene que ver en torno al manejo de agua. ¿Qué tan eficaces han sido hasta ahora o estas medidas que han sido implementadas por el gobierno y también por el mundo productivo para hacer frente a esta falta de agua? ¿Hay algunas más eficaces que otras? ¿Cómo ha resultado todo esto? ¿Cómo han resultado estos planes? Perfecto. Mira, yo quisiera tomarme unos segunditos para de algunas cosas que comentó Evelyn. Evelyn levantó varios temas puntuales y solo lo que queda de manifiesto es que efectivamente aquí no hay una bala de plata. Son tantos los temas involucrados en el agua, es que las soluciones son muchas las herramientas que hay que implementar para ir solucionando cada uno de los problemas, de algunos de los cuales Evelyn levantó. Pero también soy mucho más optimista quizás que Evelyn en el sentido de acuerdos. Yo quiero destacar que el Código de Agua fue aprobado unánimemente por el Senado de Chile, ¿no? Con los conflictos de interés, con las distintas visiones ideológicas que existen, creo que es una señal muy potente para el país, que un Código de Agua se apruebe unánimemente en el Senado. Es una señal que tenemos que sopesar. Y creo que lo que se logró ahí es porque hay una información y un trabajo intenso. Y el Código de Agua, si bien lleva discutiéndose 11 años, no está desactualizado, porque cuando se aprobó en el Senado fue porque salió de las últimas comisiones, y las últimas comisiones se están
en las últimas sesiones se fueron repasando constantemente los artículos. Y hoy nos encontramos con un código que fue aprobado unánimemente por el Senado, que en la Cámara de Diputados fue aprobado, salvo 18 modificaciones, de más de 100 y tantas modificaciones, hay 18 puntos en discordia, y hoy día a las 3 esperamos resolverlo, porque hay comisión mixta. Entonces, creo que sí hay, el país nos está demostrando que sí hay espacios para acuerdos en materias que pueden ser tan contradictorias como esta, y yo quisiera relevar ese punto. Ahora, respecto a las medidas que tú me preguntas, las medidas que la Dirección General de Agua o las herramientas con que cuenta la Dirección General de Agua son básicamente las que se le otorga en un artículo del Código de Agua, que es el 314, que es que en situaciones de extrema sequía puede declarar o decretar zona de escasez, y a partir de ahí entonces se le entregan atribuciones como, por ejemplo, poder distribuir las aguas. Y eso es un tema que ya el 2019, el 20 y este año, que es muy parecido al 2019 en temas de disponibilidad, ha permitido a la Dirección General de Agua asegurar el consumo humano. Piensen ustedes que el 2019 tuvimos la sequía más grande del país y no hubo racionamiento al consumo humano, estoy hablando del sector urbano. La realidad rural es otra distinta y todos lo conocemos y la podemos conversar, pero el sector urbano, en las ciudades, donde está la cobertura prácticamente cercana al 100%, todas las personas pudieron abrir su llave de agua y extraer el agua que necesitaban, a pesar de estar en la sequía más grande que conocemos en la historia hídrica, de la información hídrica de nuestro país, por lo menos en los últimos 100 años. Y eso entonces significa un resultado bien importante. Y este año lo que hemos tenido que hacer es lo mismo, pero en algunos casos hemos tenido que intervenir con la Concagua. La Concagua tuvimos que hacer una intervención explícita a la DGA, que significa mandatar a las juntas de vigilancia determinadas acciones para asegurar el abastecimiento de la región de Valparaíso, en el embalse Los Alomos. En otros casos hemos permitido acuerdos, como en el caso del Maipo, que permitió contar con el abastecimiento necesario en el embalse del Yeso para consumo humano. Y en otras cuencas donde no está en riesgo el consumo humano, y el problema más bien es cómo se distribuye la poca agua para el uso productivo de los agricultores, también hemos generado importantes acuerdos, sin tener que intervenir, porque nosotros no queremos intervenir, lo que nosotros queremos es que hayan acuerdos voluntarios de distribución y solo como última medida la intervención. Y lo hemos logrado en O'Higgins, lo hemos logrado en el Maule, lo estamos logrando en la cuarta región, entonces estamos trabajando muy fuertemente en estas medidas para poder distribuir la poca agua, distribuir pobreza en este caso, ¿no? Distribuir la poca agua que está disponible, ¿no? Otras medidas... Perdona, solamente para acotar ahí un punto. ¿Han visto muchos conflictos en torno, ahora que hay mucha más escasez, digamos, del recurso? Ustedes han tenido que mediar mucho, o sea, más allá de los que más conocidos, digamos, que hemos podido ver por la prensa. ¿Les ha tocado mucho conflicto en torno a este tema? Por supuesto. ¿Y de qué índole? ¿Comunidad versus agricultores o entre agricultores y otras faenas productivas? ¿Por dónde viene ahí la mayor conflictividad? Mira, la mayor conflictividad, tal cual como lo señalamos, a ver, en el caso del consumo humano, estoy pensando a Concagua, Maipo, tenemos una situación de prioridad al consumo humano, que significa en la práctica que los agricultores tienen que reducir su extracción de agua. O sea, ya hay poca agua, y además de la poca agua que hay, tienen que hacer una reducción adicional para poder asegurar el consumo, ¿no? Y eso no está exento de conflicto, porque cada parte o cada grupo de agricultores o cada junta de vigilancia, en el río Concagua hay 3 juntas de vigilancia, cada una entiende el problema, pero obviamente busca minimizar los impactos, y por tanto la discusión es, bueno, ¿cuánto tiene que aportar cada una de las secciones para el embalse? Entonces eso genera, por supuesto, conflicto, ¿no? Y manifestación de ese conflicto es que hasta los años anteriores, incluso el 2019, se había logrado aquello por un acuerdo voluntario entre las juntas de vigilancia, y este año ya no logramos ese acuerdo, ¿no? Entonces te muestra un poco que hay más conflicto, un conflicto creciente, ¿no? Claro. Otro caso en que no está involucrado el consumo humano son otras cuencas, como en O'Higgins, como en Maule, en donde el problema está justamente entre los usos productivos dentro de la misma agricultura.
no hay que olvidar que la agricultura usa el 72% del agua en el país, entonces en general estos conflictos en esos ríos, en esas regiones, está más bien en que una parte del río o una sección del río se queda con más agua que las otras secciones, y entonces la disputa es, bueno, ¿por qué unos captan más y otros captan menos? En general los que están en donde nace el río tienen más disponibilidad que los que están más cerca de donde viene la desembocadura, y entonces ahí se genera un conflicto que es obvio, porque hay involucrado empleo, hay involucrado ingresos, hay involucrada producción, y entonces en esos conflictos la Dirección General de Agua media para que lleguen a un acuerdo de cómo se va a distribuir esa agua, y lo que hace la Dirección General de Agua es poner a disposición de esas personas la vigilancia del acuerdo. Es decir, una vez que se llega al acuerdo, la DGA es el garante de esos acuerdos, con sus estaciones de medición o con la vigilancia permanente. En Aconcagua, cuando estuvimos en el tema del embalse Ronó, teníamos vigilancia permanente 24 horas. O sea, la DGA contrató empresas externas de seguridad justamente para el control de las compuertas, para que se cumplieran las exigencias. Entonces, esto requiere un trabajo muy importante de garantizar, de forzar el acuerdo cuando hay que intervenir o de garantizar los acuerdos cuando son voluntarios. Perfecto, gracias, Oscar. Bueno, antes de continuar, les pido que los que quieran enviar sus preguntas a través de nuestras redes sociales con el hashtag Diálogos con Transparencia, ya nos están llegando algunas, así que les repito, digamos, el hashtag para que ustedes puedan comentar y preguntarnos a través de redes sociales, nuestro hashtag Diálogos con Transparencia. Guillermo, Evelyn hablaba también de recuperar cuencas, y tú como un estudioso de esta materia, ¿crees tú que todavía estamos a tiempo de revertir algunas situaciones con las que podamos mejorar nuestro entorno hídrico? Y también preguntarte dónde están las mayores ineficiencias hoy en el uso del recurso y cuáles son esos espacios para mejorarlos o gestionarlos de forma más sostenible. Antes de ese punto, nada más que un comentario respecto a tu pregunta de por qué no logramos avanzar. Y Perfecto, sí. yo señalaría que no tenemos un diagnóstico común. Entonces, cada uno percibe el problema de distinta manera, distintas razones que lo generan, y por lo tanto, yo tengo la percepción de cómo deberíamos abordarlo. Tú tienes otra, las percepciones son válidas porque cada uno las construye en base a su información, y mientras no tengamos un diagnóstico común, es muy difícil avanzar. Respecto a la recuperación de cuencas, sí, en algunas áreas hay daños muy complejos que va a tomar muchos años revertirlo, pero estamos en una situación donde es posible, adoptando, como dijo Evelyn, soluciones basadas en la naturaleza, reconociendo que la naturaleza, el medio ambiente, es una demanda de agua insatisfecha y que debemos empezar a suplir. Y no es solo un consumo de agua para la naturaleza, sino que reconocer que el recuperar la naturaleza también nos aporta una sustentabilidad hídrica muy importante. Hay servicios ecosistémicos respecto a la hidrología que hoy día podemos avanzar para mejorar nuestra situación. Y eso requiere en nuestra gestión, particularmente si uno avanza hacia una gestión integrada de cuencas con un amplio posibilidad de participación de todas las personas. Ahí uno puede plantear las prioridades no solo para consumo humano, sino que también para la naturaleza, y así empezar a asignar aguas, hacer un uso de aguas que permita cumplir y satisfacer el derecho humano al agua, pero también la recuperación medioambiental, avanzar hacia una sostenibilidad en la gestión del agua que hoy día en muchas zonas no tenemos una proyección que nos permita decir
tenemos un uso sustentable. Por lo tanto, sí es posible, algunas cuencas van a requerir bastante más tiempo, bastante más esfuerzo para recuperarlas, pero en otras tenemos posibilidades de avanzar desde ya para evitar los daños excesivos que hemos tenido. Y ahí hay un elemento que yo creo que es importante analizar. Tenemos en general una tendencia a pensar que la solución es legislativa. Me falta legislación, me falta institucionalidad para poder lograr esto. Entonces, si yo tomo el tema medioambiental, en 2005 se aprueba una reforma donde se reconoce que el medio ambiente no ha sido bien tomado en cuenta. Se establece una legislación que lo reconoce e impone acciones para poder recuperarlo. Sin embargo, no hemos avanzado en ello. Entonces, la legislación está, las atribuciones están, pero no hemos logrado avanzar. Entonces, sí es importante el aspecto normativo, el aspecto institucional, pero vuelvo al tema de gestión. ¿Cómo logramos implementar estas atribuciones? ¿Cómo logramos avanzar en esos objetivos? Y ahí, Guillermo, perdona, ¿quiénes tenemos algunos ejemplos de entidades o de organismos que estén haciendo bien ese trabajo hoy día de gestionar mejor el agua? Yo diría que hay de muy éxito, buenos, digamos, como para mirar y observar y tener, y de los cuales se puedan extraer resultados y conclusiones y poder replicar de alguna manera sus ejemplos. Yo rescataría un elemento que señaló Oscar, que son acuerdos voluntarios de gestión integrada de aguas, donde hay cuencas con muy buenos ejemplos, donde se ha logrado un consenso en cómo mejorar la gestión, cuáles son las acciones que debo tomar, y hay un acuerdo de gestión integrada que es voluntario. Y ahí hay algunos ejemplos donde se están implementando, donde podemos hacer un análisis de los impactos de estos. Entonces yo miraría, por ejemplo, esos acuerdos que me van a dar luces de cómo avanzar. Segundo, hay organizaciones de usuarios, particularmente en aguas subterráneas, que han logrado avanzar en una gestión más sostenible. Y hay algunas de ellas que han logrado consenso respecto a la dificultad, cuál es la situación actual, qué debemos hacer. Hay organizaciones que han acordado modelos de prorrateo, de cómo reduzco las extracciones. Entonces, ejemplos hay, y ahí hay que mirarlas, hay que difundirlas y hay que aprender las lecciones de cómo avanzaron en esas líneas. Básicamente lo que tú me planteas acá es que el pilar es la colaboración en el fondo. Se necesita efectivamente, como hay evidencias y la persona que más lo ha mostrado es el trabajo de Elinor Ostrom, el concepto de gestión colectiva. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, llegamos a consensos, pero para eso necesito cumplir con ciertos elementos que me van a permitir hacer esa gestión. Y en la gestión colectiva, yo acuerdo ciertas definiciones, ciertos umbrales que me van a gatillar ciertas acciones y por lo tanto no espero a que el problema se genere. Tenemos una general posición de reaccionar a problemas. Se generó la sequía, estamos con escasez importante, estamos con problemas como por ejemplo zonas rurales con dificultades en consumo humano al agua y ahí reaccionamos. El decreto 314, el artículo 314 que señaló Oscar, tiene mucha importancia, mucha relevancia, pero es reactiva. Entonces, cuando yo analizo gestión colectiva, además estoy incorporando una visión de proyección, una visión más de gestión de riesgo. Perfecto. Evelyn, en el terreno ya de la adaptación de la sociedad a esta nueva realidad de escasez,
cómo generar una cultura hídrica y de uso eficiente del agua. Y ahí, ¿qué rol juegan los liderazgos? Tú me hablaste anteriormente de las mujeres y el liderazgo femenino en particular. Bueno, aquí quiero sumar un poco, a tomar alguna de las palabras de Guillermo que hablaba sobre la gestión colectiva del agua. Y yo creo que ahí la clave de la palabra es mujeres. Las mujeres trabajan de manera más colectiva, orientada hacia el bien común, son más capaces de lograr acuerdos, y los vemos también y generan una eficiencia en la gestión hídrica que permite enfrentar los problemas de manera más eficiente. Entonces, creo que una línea importante debiese ser que una nueva política de agua tenga un eje importante en 2 puntos. Uno, en la feminización de la pobreza rural, y 2, en el fortalecimiento de liderazgos femeninos en todos los ámbitos de la gestión hídrica, no solo a nivel territorial. Porque nosotros tenemos un podcast que se llama Maestras del Agua, y lo que hemos ido descubriendo es que las mujeres son capaces de generar soluciones de innovación a escalas más pequeñas que permiten ir construyendo confianza y generando puentes para fortalecer una gestión hídrica acorde a las necesidades del territorio y involucrando y sopesando temas que son claves. El sector productivo, eso nos va a permitir enfrentar la desigualdad, pero también la medida medioambiental en la restauración, perdón, y en enfocarse a la gestión colectiva del agua, principalmente ahí en la experiencia de las APR. Las mujeres que están involucradas en gestión del agua permiten generar estos objetivos que nos faltan, que es tener un objetivo en común para que no tengamos diagnósticos sectoriales, sino que seamos capaces de generar propuestas hacia objetivos que tengan que ver con nuestra sociedad. Y ahí los liderazgos son clave. Yo creo que lo podemos ver en liderazgos de agua en la Convención Constituyente de Mujeres. A mí me ha generado bastante impresión. No solo las que piensan más parecido a una, que uno siempre mira las que conocen más. Hicimos una escuela de constituyentes por el agua y tuvimos mayor presencia de constituyentes femeninas, y también los que venían de unas posiciones más distintas también nos preguntaron la información. O sea, hay una apertura al diálogo. Y yo creo que esa oportunidad que nos da dando una convención constituyente paritaria no la podemos dejar pasar en ninguna implementación de política pública. Otro punto que me parece un eje central es que podamos establecer y empezar a sacarnos ciertos mitos, y estos mitos vienen de todos lados. Nosotros siempre con Nehuenco ponemos esto de conversar sobre los mitos. Y uno de los mitos más importantes, que no es sequía, no es saqueo, hay que decir las dos cosas. Hay un usufructo de los derechos de aprovechamiento del agua, pero tenemos una crisis climática. Y cuando sacamos los eslóganes y nos damos cuenta de eso, vamos a tener que enfrentar esos problemas. Y más allá de la situación, de la pugna, aquí lo importante es que podamos proteger el agua para las futuras generaciones. Y ahí la educación ambiental es clave. Hemos trabajado en algunas propuestas en el norte de educación ambiental con adolescentes para promover una mirada de derechos humanos que nos permita poner un límite. Aquí el límite es que las personas no tengan sed, y creo que hay que hablarlo así. O sea, hay colegios rurales, hoy día el 50% de los colegios rurales no tienen acceso a agua potable. Esos debiesen ser nuestros objetivos clave, porque esos son los que debiesen hacernos comprometer, porque ya va más allá de nuestra posición personal. Y en eso también los grupos, tanto los niños como los adolescentes, creo que también si los vamos formando con una mirada de enfrentar los conflictos de manera pacífica, de conversar, de ser capaces de dialogar y generar espacios de colaboración para resolver problemas, nos va a permitir potenciar una cultura con una formación de bien común que esté en los territorios, porque si estamos pensando en una gestión integral de cuencas, necesitamos tener una sociedad civil fuerte en esos lugares, porque necesitamos sopesar intereses. No pueden estar los organismos de cuencas solo representados algunos, como ocurre hoy día en las organizaciones de usuarios de agua, que solo se preocupan quienes tienen derechos de usuarios de agua, sino tener un espacio más abierto, porque los problemas son diferentes y estamos todos recibiéndolos. Todos estamos sintiendo los efectos de la crisis hídrica.
Entonces, Claro, y efectivamente hay un desafío también comunicacional, de información también. hay un desafío de información súper clave respecto, yo creo que ahí la DGA es clave y el Estado tiene que facilitar y trabajar en la línea con el Ministerio de Ciencia de que la apertura de los datos sean muchísimo más amplia para poder tener líneas en común, si no cada uno levanta los datos. Nosotros hicimos una investigación y a mí me sorprendió que en el año 2021 el Estado no tenga diferenciado por sexo las organizaciones de usuarios de agua. Y preguntamos hasta el nivel de, partiendo desde la DGA hasta el nivel de gobernaciones, y no tenemos claridad cuánto es el gasto público de camiones de aljibe para consumo humano, no de gasto de agua para camiones de aljibe. Entonces no tenemos una dimensión del problema. Y eso permite, esos espacios grises, permiten de que aparezcan eslogan o desinformación que nos impide ponernos de acuerdo en un problema que es difícil y donde vamos a tener que todos tener un espacio de generosidad para colaborar en objetivos comunes. Perfecto. Muchas gracias, Evelyn. Vamos a ir cerrando porque ya son las 10:30. Yo les dije que esto se nos iba a ir muy rápido porque los temas son muchos y hay mucha preocupación en torno al manejo y gestión del agua, sobre todo en momentos tan críticos como estos de escasez y gran sequía o sequía histórica que tenemos en estos momentos. Oscar, solo para irnos un poquito más optimista, ¿tú crees que va a poder salir el Código de Aguas pronto o no? Tú que estás más encima de la tramitación legislativa de ese proyecto. Mira, al menos te ha tocado bastante ir a la Cámara. Por supuesto. No, yo soy terriblemente optimista respecto a todo. O sea, el Código de Agua va a salir antes del próximo gobierno, sin duda. Segundo, la humanidad se ha enfrentado siempre a desafíos y lo resuelve, y vamos a resolver este problema del agua. Lo que pasa es que tenemos que trabajar técnicamente, de la mejor manera técnica. Y respecto quería hacer un comentario respecto a la gestión. Hay que pensar que la gestión que requerimos no parte de la Dirección General de Agua o del gobierno. Se puede hacer algunos esfuerzos, pero claro, a veces se olvida todo lo que tiene que hacer el nivel central. El nivel central tiene que otorgar, tiene que cuidar, o sea, primero otorgar derechos, establecer los caudales ecológicos, tiene que llevar una red de monitoreo de todas las extracciones de aguas subterráneas y superficiales que se hacen en el país, tiene que hacer obras, hay que hacer inversiones, fiscalizar, en fin, son muchísimas las labores que hay que hacer desde el nivel central. Y la gestión a la que estamos hablando es una gestión que tiene que hacerse ya a nivel local. Y eso yo lo he insistido muchas veces, esto es como el gobierno central y las municipalidades, al final las municipalidades son las que hacen la pega directamente con las personas afectadas. Y ahí es donde tenemos que avanzar entonces en una gestión a nivel local del recurso. No se va a poder pedir una mejora en la gestión aludiendo al Estado o al nivel central. Hay que avanzar en esa gestión local. Y ahí todo lo que se ha dicho, las organizaciones de usuarios tienen un rol fundamental. Hay que mejorar su gestión, hay que mejorar su participación, hay que involucrar a los alcaldes, en fin, hay que buscar esa instancia, pero mi punto es, no sigamos mirando a nivel central, pidiéndole algo que no le corresponde, porque la gestión, en definitiva, insisto, tiene que ser a nivel local para que sea efectiva, con las características peculiares de cada cuenca. Las cuencas son muy diversas a lo largo del país, los problemas son muy distintos. Entonces, ahí es donde yo quisiera decir que cuando hablemos de gestión, no miremos al Estado, sino que miremos a la necesidad de mejorar la gestión a nivel local, en los terrenos. Eso es lo que quisiera complementar. Perfecto, muchas gracias, Oscar. En el caso de Evelyn y Guillermo, estamos a puertas de unas elecciones que van a definirse el próximo domingo. Todos tienen sus planes particulares para enfrentar el tema de la sequía y la escasez de agua. Pero en el caso de ustedes, ¿qué creen ustedes que podría ser la política pública más urgente de implementar o la política pública que debería ser más urgente de implementar por el próximo gobierno de cara a enfrentar esta situación que tenemos hoy día en el ámbito del uso del recurso del agua? Evelyn, parte tú si quieres.
Bueno, ahí me tomo de las palabras de Óscar. Creo que el fortalecimiento de los gobiernos locales que tengan representación y que sean capaces de coordinar estas iniciativas a nivel local, tenemos que generar innovación. Eso nos va a poder fortalecer un sistema de gestión de cuenca asociado a la realidad. Porque podemos hablar desde de un sistema integral de cuencas desde esta lógica centralista, pero hoy día cada territorio tiene problemas específicos, partiendo por la necesidad puntual de recursos, tanto económicos como en recursos humanos en los municipios para enfrentar la crisis hídrica. Y eso vinculado también a una gestión y una gobernanza de territorio que nos permita planificar a mediano plazo y largo plazo. Creo que eso es como lo clave. Vamos a tener esta discusión seguramente en el próximo gobierno, va a salir un espacio para dialogar a propósito de la convención. Entonces creo que ahí eso es lo primero. Y lo segundo, para mí, la urgencia fundamental, que yo se las pido a las dos candidaturas, es que tengamos claridad de cómo vamos a enfrentar la emergencia el próximo año. Este año hubo muy poca agua, vamos a tener que aumentar la disposición de agua para algunas comunidades que están sufriendo escasez tanto para riego como para consumo humano, y tenemos que tener información de que esa sea la mejor agua de calidad. No sabemos qué agua le estamos entregando a las personas. Entonces, creo que hay que establecer un objetivo mínimo para que podamos desarrollar y que quienes están siendo afectados también, luego de tener asegurado su recurso básico, puedan también colaborar en las soluciones. Creo que eso es clave. La gestión del Ejecutivo que sigue va a tener que enfrentar una situación de escasez de agua en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica que se va a venir más dura. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar la falta de agua y ahí abrir el espacio para instalarse? Yo no tengo duda que nos vamos a demorar 6 meses en que se instale el nuevo gobierno, pero ¿qué va a pasar con el agua en esos 6 meses? Perfecto, y estamos en una emergencia y es urgente atenderla. Guillermo, ¿cuáles son tus últimas palabras respecto particularmente a la implementación de medidas o de alguna política pública urgente para el próximo gobierno? ¿Qué es lo que tú pedirías en ese sentido? No te escuchamos, ¿ah? Yo plantearía que son tres acciones que se deben tomar prioritarias. Uno, que ya planteó Evelyn y Óscar, es la gestión local, la gestión a nivel de cuenca. Para eso necesitamos una gobernanza, porque yo mencioné los acuerdos voluntarios, pero esos no son vinculantes, eso no asegura la participación de todos. Entonces tenemos que avanzar en una gobernanza local que me permita una gestión integrada con participación de todos la sociedad, productores y sociedad civil en forma importante. Segundo, generar una mayor conciencia respecto a cuál es el problema. Y voy a citar un ejemplo muy simple. Hemos tenido una escasez muy severa de agua. Óscar ya habló de cómo se está reasignando agua, cómo algunos sectores han bajado fuertemente su consumo, pero a nivel urbano seguimos consumiendo lo mismo, 170, 200 litros por persona a día. Entonces, yo estoy regando jardines, yo tengo piscinas, calidad de vida, pero tengo producción agrícola que ha bajado fuertemente. Menor producción de alimentos, suben los precios de los alimentos. Entonces, generemos una mayor conciencia y ese ejemplo se aplica a todos los sectores. Y por último, quebrar lo que se habla del ciclo hidroilógico, donde llueve, estoy tranquilo, hay agua, empieza la escasez, me empiezo a preocupar, llevamos 10 años de sequía, entro en pánico, llueve y se acabó el problema. Típicamente, cuando viene un periodo más húmedo, se terminó el problema. Ese ciclo, esa visión, también hay que romperla. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias a los tres por haber participado de este diálogo con transparencia, organizado por Enel, Chile Transparente y Diario Financiero. Muchísimas gracias, Óscar, Evelyn, Guillermo, por
por su tiempo, por sus palabras, realmente muy interesante todo lo que contaron y además con muchísimas otras dudas que nos quedamos, pero que seguramente las vamos a ir despejando porque también como medio de comunicación tenemos un rol que cumplir en ese sentido. Nos quedamos con temas como el fortalecimiento de la gobernanza, una mejor información, mejor gestión del recurso y mayor conciencia de cada uno de nosotros para enfrentar este desafiante momento por el que estamos atravesando en torno al agua y que llegó y que es para quedarse, digamos, para siempre. No es algo que vaya a desaparecer con una lluvia, como dice Guillermo, sino que es algo que va a ser permanente y que vamos a tener que convivir con ello hacia adelante. Muchísimas gracias, nos vamos a ver próximamente en el encuentro que viene, en el último del año. Todavía nos quedan diálogos con transparencia este 2021. Muchísimas gracias a todos por participar, a todos los que nos escucharon y hasta una próxima oportunidad. Hoy podemos descubrir con Enel X cómo cambiar la forma en que usamos la energía con soluciones simples y sustentables. Cómo movernos sin contaminar por todo el país. Usando energía limpia para mejorar la calidad de vida. Con Enel X podemos renovar la energía de nuestro hogar, la que nos conecta con los que más queremos. Y podemos cambiar la energía con la que trabajamos por un mañana mejor. Hoy nuevas oportunidades se hacen realidad con los productos y servicios de eficiencia energética de Enel X en Chile. Descubre más en enelx.com.